Bienvenidos a Curioso Mundo. El tío Rico McPato, conocido como Tío Gilito en España. El señor Burns en Los Simpsons. El señor Cangrejo. El Rey Midas. Y Ebenezer Scrooge, el protagonista de Cuento de Navidad de Charles Dickens. Son quizás los personajes más recordados por su avaricia y tacañería extrema. Pero más allá de las pantallas, las leyendas y de las páginas en los libros, por todo lado podemos encontrarnos con personas que también son avaras y que hacen hasta lo imposible por no gastar ni un solo centavo de su dinero. Lo curioso es que siempre han existido. A continuación, les hablaré de una mujer que se hizo famosa por ser la más tacaña de la historia. Hetty Green. Su nombre de soltera era Henrietta Howland Robinson. Nacida el 21 de noviembre del año de 1834, en la ciudad de New Bedford, Massachusetts. Fue alguna vez la mujer más rica del mundo y también la más avara. Incluso tiene lugar en los récords Guinness como la mujer más tacaña y miserable que ha existido. Y hasta se han escrito varios libros sobre ella. Bueno, no por nada tenía el apodo de la bruja de Wall Street. La codicia es buena, ese era su lema, y su pasión era la de hacer dinero y conservarlo. Creció en una familia cuya fortuna vino de la explotación ballenera. Recordemos que desde el siglo XV hasta principios del siglo XIX, la caza de ballenas era una de las actividades más explotadas, pues había una amplia demanda en el mercado por las grasas y aceites de estos cetáceos. Esto antes de que entrara en juego el contaminante petróleo y sus derivados, tales como el queroseno, impulsado por el magnate John D. Rockefeller. Hetty aprendió desde pequeña a leer informes de bolsa y finanzas, y a sus 13 años ya llevaba las cuentas familiares. Tenía un talento extraordinario para los negocios. Tras la muerte de su padre, Edward Robinson, en el año de 1865, ella heredó la suma de $7.5 millones, algo así como 107 millones de dólares actuales. Muchísimo dinero para ese entonces, teniendo en cuenta que una familia promedio de esa época podía vivir con comodidad con tan solo $2 o $3 a la semana. Pero aún con tanto dinero, su instinto de mujer avara también despertó. Se dice que Hetty, cuando supo que una de sus tías había heredado también la suma de $2.5 millones y que estos pensaba donarlos para diferentes obras de caridad, ella hizo hasta lo imposible y lanzó su caso a juicio para recuperar el dinero que según ella le pertenecía. Y lo logró, quizás por medio del soborno. Con su buen ojo para los negocios y con las palabras que le dejó su padre de nunca darle nada a nadie, ni siquiera de buena manera, Hetty incrementó su capital heredado de forma sorprendente. De los 7.5 millones que recibió inicialmente, más el dinero que le quitó a su tía, y también otra serie de inversiones más, logró ascender su patrimonio a $200 millones, algo así como 3.800 millones de dólares actuales, según estimaciones netas. Vamos, ya era toda una multimillonaria, pero seguía siendo tacaña. A los 2 años de la muerte de su padre, el 11 de julio de 1867, ella decidió casarse. En ese entonces tenía la edad de 33 años y se casó con un hombre de negocios, de nombre Edward Green. A pedido de ella en su matrimonio, se firmó un acuerdo prenupcial, en donde se separaban tajantemente las fortunas de cada quien. Y una vez firmaron ese acuerdo, la pareja se mudó de inmediato a Manhattan, para luego mudarse a Londres, en un afán descarado de evadir impuestos. Obviamente,
eso fue idea de Hetty. Ella presionaba a su marido. En Londres estuvieron viviendo por un buen tiempo, en un hotel llamado Langham. En esta ciudad nacieron sus 2 hijos, Edward y Sylvia. Finalmente regresaron a Estados Unidos y fueron directamente a la ciudad natal de su esposo, la ciudad de Vermont. Y allí comenzaron sus problemas, tanto en el ámbito político como en el ámbito social, y todo tendió a empeorar. En 1881, su esposo, quien se dedicaba a la sana y honesta profesión de especulador en la bolsa, perdió $2 millones y quedó en la ruina. Hetty, al enterarse de lo sucedido a su cónyuge, se negó a ayudarlo y se separó de él cuando éste no pudo sostener los gastos de la casa. Posteriormente, viajó a Londres y estuvo allí por un buen tiempo. Lo hizo, según ella, para proteger su fortuna de una posible disputa legal. Y pasaron los años. En 1902 se encontró con que su esposo había enfermado del corazón. La pareja se reconcilió y Hetty accedió a ayudarlo como enfermera. Pero ese mismo año, el 19 de marzo, su esposo murió. Hetty crió sola a sus 2 hijos. Se mudaba constantemente entre sus casas de Nueva York y Nueva Jersey, de nuevo para evadir impuestos y no establecerse en una residencia permanente. Y cuando sus hijos tuvieron la edad suficiente para valerse por sí mismos, ella los sacó de la casa y empezó a vivir sola en pequeñas habitaciones de míseros hoteles, mientras recibía por aparte el pago por el alquiler de sus residencias. Como toda dama de sociedad y de buena cuna, ella tenía un magnífico vestuario. ¿Qué va? Tenía solo un vestido negro de encaje, que ella misma lavaba, pues temía que si alguien aparte de ella lo hacía, se lo echaría a perder. Además, por supuesto, de que tendría que pagarle a esa otra persona por sus servicios de lavandería y de costura. Su vestimenta solo se la renovaba cuando ésta se le caía a pedazos, y solo en esos casos, pues atestiguaba que las rasgaduras y los deshilachados que le iban apareciendo a la prenda por su continuo uso eran parte de su moda personal. Por cierto, en ese vestido solo lavaba la parte inferior que daba al contacto con el piso, para evitar así gastos innecesarios de jabón. La comida que consumía era la peor del mercado, y no tenía cocina propia, pues iba a cocinar a diario en una tienda donde trabajaba una de sus viejas amigas. También había días en los que simplemente calentaba una cubeta llena de avena, en algún calefactor casero, y prestado, por supuesto. Tampoco utilizaba el servicio de escolta durante sus viajes. Se comenta que una vez ella perdió una estampilla de 2 centavos y en vez de ir a comprar una nueva, prefirió quedarse toda la noche buscándola. También que en una medicación gratuita que estaban ofreciendo a todos los habitantes de la ciudad, a ella le cobraban solamente el precio de un frasco, 10 centavos. Pero su tacañez fue tan extrema que decidió evitar la compra y prefirió ir a su casa para traer un frasco ya usado. Pero el colmo, quizás, fue lo que le hizo a su hijo, el joven Edward Howland. En una ocasión, su hijo sufrió una herida a la altura de la rodilla, y ella, para no tener gastos de consulta médica, prefirió llevarlo a una clínica de caridad. Para desgracia del muchacho, el médico que lo atendió reconoció a la señora Hetty y le exigió que pagara por el servicio, a lo que Hetty se negó y prefirió llevarse a su hijo para atenderlo personalmente. 2 años después, la pierna del joven se infectó y tuvo que ser amputada debido a la gangrena. Hetty vivía y vestía casi como un mendigo, pero como empresaria estadounidense era extraordinaria. Trabajaba principalmente en el sector inmobiliario, también en los ferrocarriles y en los préstamos. Ella tenía inversiones en diferentes sectores, tales como los pozos petroleros, las minas de oro y de carbón, los campos agrícolas,
las compañías telefónicas, edificios de oficinas y bloques enteros de pisos, tanto en Nueva York como en Chicago, Boston y San Francisco. De hecho, era la única mujer que nadaba en la piscina de los tiburones financieros de la liga de John D. Rockefeller, J. P. Morgan, Andrew Carnegie y los Vanderbilt. Pero mientras ellos construyeron sus palacios, ella prefería vivir sin muchos gastos. Tuvo su improvisada oficina en Wall Street, Nueva York, pero era demasiado tacaña como para pagar por la renta de un espacio. Así que lo que hacía era despachar sus asuntos financieros en el banco donde tenía depositada toda su fortuna. Y si algún funcionario tenía la osadía de acercarse a ella y decirle algo, o quizás si alguien se atrevía a negarle un escritorio o una silla, ella amenazaba inmediatamente con retirar todo su dinero de aquel lugar. Allí, ella misma llevaba sus cuentas y negocios. Al no contar con una secretaria que le administrara todos esos asuntos, ella decidió cargar a diario con un par de maletas, en donde archivaba todos sus documentos. Por hacer esto en su vejez, ella comenzó a sufrir de una hernia. Le ofrecieron que se sometiera a una operación para poder tratarla. Esta operación le costaba $150 de la época. ¿Y qué creen que hizo? Así es, por negarse a pagarla, Hetty quedó postrada en una silla de ruedas. Luego de eso, su hijo Ned contrató a unas enfermeras para que la cuidaran, pero les pidió que usaran ropas comunes para que su madre estuviese estable, pues si ella se enteraba que su hijo se estaba gastando el dinero en esas cosas, de seguro se iba a empeorar. Finalmente, murió en la ciudad de Nueva York el 3 de julio de 1916, a la edad de 81 años. Y según cuentan, murió de apoplejía, derrame cerebral, cuando discutía con una camarera por el precio de una leche desnatada. Fue enterrada en el cementerio Immanuel, ubicado en Vermont, Estados Unidos. Y allí reposan también los restos de sus familiares, los cuales tras su muerte derrocharon su dinero a más no poder. El resto se quedó en los bancos. Su hijo Ned era un consumado coleccionista, con intereses de todo tipo, y en especial por objetos extravagantes. Gastó sus millones en fiestas, joyas costosas, yates y hasta orinales con incrustaciones de diamantes. También fue muy conocido en su época por haber comprado el primer auto a gasolina y también por invertir en la ciencia de la horticultura y en experimentos varios. Por otra parte, su hija Sylvia dejó una herencia de un total estimado de $100 millones, más de $800 millones actuales. Y todo esto lo dejó como una donación entre 64 organizaciones benéficas, incluyendo colegios, iglesias y hospitales. Hetty Green, qué triste historia. Me recuerda en parte a la obra del autor colombiano Rafael Pombo, titulada La pobre viejecita, sin nadita que comer. Espero que este video les haya gustado. Si fue así, por favor, compártanlo y denle pulgar arriba. Suscríbanse a nuestro canal, Curioso Mundo. Más videos interesantes, pulsa en el que gustes.